Hola, ¿qué tal amigos? Emilio Lozoya ya está cantando, ya está soltando nombres, ya está soltando datos de contratos, de desvíos y ya se están armando las carpetas de investigación, sobre todo para citar a los responsables del saqueo en diferentes niveles, en diferentes instancias. Todo con las declaraciones del exdirector de Pemex. De esto vamos a platicar el día de hoy, más información que trasciende en estas últimas horas. Si les gusta todo esto, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y bueno, en los últimos días hemos estado hablando de las declaraciones de Emilio Lozoya que se han estado filtrando desde España, porque para él ya iniciar todo este proceso de negociación, incluso en las negociaciones con la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya elaboró una serie de declaraciones ante estas autoridades de aquel país. Estas declaraciones aseguran ya llegaron aquí a México, pero sobre todo fueron distribuidas entre los grupos políticos que están haciendo alianzas ya al parecer con el propio Emilio Lozoya. Y es que lo que trascendió es que este documento, estas declaraciones habrían llegado a Roberto Gil Suart, el particular del presidente Calderón, y que él lo habría distribuido entre los personajes involucrados. Sobre todo uno de ellos que salió a la luz es justamente el de Miguel Barbosa, que incluso salió a desmentir estas declaraciones que él mismo detalló. Pero los vínculos siguen, porque no solo se habla de esta alianza y de estos documentos confidenciales, también lo que ha trascendido es que el abogado que contrató Emilio Lozoya está relacionado también con este grupo panista o expanista o el de México Libre. Y es que también lo que se ha reportado es que tras ya la renuncia de Javier Coello, quien era el abogado y finalmente también en este nuevo equipo, quien llegó en su lugar a defender a Emilio Lozoya, se llama Miguel Ontiveros. Miguel Ontiveros fue ex procurador de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, en la extinta PGR, solo que lo fue durante el último año de sexenio de Felipe Calderón. Es decir, él trabajó con el entonces presidente Calderón y ahora es uno de los defensores de Emilio Lozoya. Muchos incluso están especulando que los documentos que recibió el grupo de Calderón llegó también a través de este señor Miguel Ontiveros. Pero bueno, estos son los vínculos y eso es lo que está preparando Felipe Calderón para defenderse, porque sabe que lo inevitable está por llegar. Y es justamente el momento de las declaraciones, el momento en el que Alejandro Hertz ya le iba a decir a Emilio Lozoya, bueno, ya llegó la hora de que demuestres que tienes toda la información y ayudes a complementar todas las carpetas de investigación para cumplir con las negociaciones. Ese momento ocurrió desde el viernes de acuerdo a la información que se tiene, básicamente desde que entró al hospital. ¿Y qué es lo que se ha adelantado? Incluso ya hay más información a través de la revista Proceso, que señalan con esta nota lo siguiente: caso Lozoya, una maraña de nombres y filtraciones que apuntan alto. Así titulan este reportaje. Esto que sale publicado el día de hoy es muy interesante porque combinan o van a combinar, es un adelanto de la publicación donde aparecen las declaraciones de Emilio Lozoya, tanto en España como las que ya está haciendo en México. La primera declaración firmada en España por el exdirector de Pemex dice: en el caso de la corrupción con Odebrecht, a la que accedió esta revista, menciona personajes como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Esto no es sorpresa, esto ya lo sabíamos. Quienes realizaron negociaciones y autorizaron contratos con la empresa brasileña. Todo esto se va a complementar incluso con las declaraciones que se han obtenido desde Brasil, solo que aquí en México no se tenían estos testimonios y ahora sí, ya con ambas partes se arma el rompecabezas. Emilio Lozoya, dice la nota, señala que en los compromisos sostenidos con Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y durante su gobierno, Videgaray estuvo enterado e incluso, dicen, él mismo los aprobó, primero como coordinador y luego como integrante del gabinete, como secretario de Hacienda. Él fue el aval también de estas negociaciones. Y ya también como parte de estas investigaciones incluso se menciona que ya está ubicado Luis Videgaray porque podría ser citado a declarar ante y responder a los testimonios
de Emilio Lozoya, ubicado en los Estados Unidos, donde sabemos también estaría dando clases en el MIT, pero sobre todo con un domicilio en Nueva York. Es lo que dice y lo que refiere esta nota de proceso sobre esta ubicación y las declaraciones que hizo en España. Sin embargo, también refiere de declaraciones que se han hecho ya aquí en nuestro país, ya en México, que servirán para ampliar, lo que se declaró en el proceso de extradición. ¿Qué es lo que dice esta nota de proceso? En las instalaciones hospitalarias, según autoridades gubernamentales, el extitular de Pemex comenzó a hablar. Repito, el extitular de Pemex comenzó a hablar y con base en esas testimoniales se llamará a los testigos e involucrados en el caso de corrupción con la constructora brasileña. Así como ya los tienen ubicados, también serán requeridos para que se presenten ante la justicia mexicana para tratar de rechazar las acusaciones y señalamientos y testimonios del propio Emilio Lozoya. Tanto en su primera declaración dice la información en España como la del viernes 17 en México confirman los vínculos de estos tres personajes, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, entre otros con la empresa de Marcelo Odebrecht. Así que son los tres nombres principales, los tres que estarían involucrados inicialmente en estas declaraciones. Dos expresidentes y el brazo derecho de uno de ellos, que es justamente Luis Videgaray. A esto hay que sumarle también todo el equipo borolista, todo el equipo de Felipe Calderón, que aprobó la reforma energética desde el Poder Legislativo. Ahí estaban Luisa María Calderón, ahí estaba Ernesto Cordero, ahí estaba Javier Lozano, ahí estaban estos personajes muy cercanos, Mariana Gómez del Campo también. Aprobaron la reforma energética porque todos ellos sabían que iban a ganar. En lo particular, si bien sabemos ya todas las relaciones y vínculos que va a exhibir Emilio Lozoya con Enrique Peña Nieto, en el caso de Calderón también relacionado a lo de Odebrecht, hay que recordar lo que ha trascendido desde hace ya varios años, porque desde el 2017, y esta nota del País lo refiere, miren la fecha, 3 de marzo del 2017, tienen ya los vínculos de Calderón con el escándalo de Odebrecht y no lo habían tocado. Evidentemente no era así, porque también los priistas no lo tocaron, porque los priistas también estaban embarrados. La justicia brasileña investigaba y se anunció en ese momento. En ese 2017, si dos directivos de una filial de Odebrecht conspiraron con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para que intercediera ante Calderón para beneficiarlos con la inversión aquí en nuestro país. 37 palabras, incluidos en un correo electrónico que Roberto Prisco, director de Braskem, envió a otro ejecutivo de la filial petroquímica de Odebrecht, donde se hablaba de que la empresa necesitaba 66,000 barriles diarios de gas etano para suministrar esta planta de polietileno, que es la que finalmente se negoció con ellos. Esta planta de etileno 21, que es la que ha estado hundiendo a Pemex porque se ha vendido el gas a precio de privilegio. Incluso el presidente López Obrador ha estado buscando la manera de desbaratar este contrato que está firmado y a Pemex le sigue costando desde que lo negociaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Incluso hace poco, a inicios de este año, lo mencionó su interés de que esto se deshaga. Vamos a recordar lo que dijo el presidente hace algunos meses justamente sobre esta planta de etileno 21. Tú estás haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de Pemex. Se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht. Pero no solo eso, para instalar la planta se les dio crédito de Nacional Financiera
Bancomex. Y de Bancomex. Todo. Y hubo, pues, influyentismo. Y no solo eso, también se aprobaron una serie de medidas fiscales para encarecer la importación de polietileno y que creciera el mercado interno para Odebrecht, para ayudarlos a vender más producto en el país. Ese era parte del negocio que se creó entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón con los brasileños y que ahora está bajo la investigación de la Fiscalía. Ahora, la pregunta al final de todo esto es que si una consecuencia legal de estos hechos puede ser la anulación del contrato, que eso le interesa mucho al presidente porque Pemex pierde todos los días vendiendo el combustible, vendiendo el gas a un precio privilegiado. Y así las cosas con Emilio Lozoya. Mañana habrá más información, mañana que se dé a conocer ya a detalle la publicación con la información que le filtraron. Tendremos los primeros datos de las declaraciones aquí en México, pero está confirmado. 3 nombres en la lista. Felipe Calderón no se salvó de esta lista inicial. Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Y ya ese nada más es el principio. Bien amigos, pues es todo. Gracias por acompañarme. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.